A ver, pensemos en esto. ¿Y si los mitos fueran algo más que simples cuentos para dormir? ¿Qué tal si en realidad son como, no sé, como un código secreto, una especie de mapa que nos dejaron las culturas antiguas para que entendieran su mundo? Pues bien, hoy nos ponemos el sombrero de investigadores para descifrar justo eso, los mitos fundacionales de la América precolombina. Vamos a transportarnos por un momento a ese mundo. Para los pueblos de la Colombia precolombina, estas historias, no eran para nada ficción. Eran su ciencia, su historia, su religión, todo a la vez. Con ellas se explicaban absolutamente todo, desde cómo nacieron las estrellas hasta las normas de convivencia en su comunidad. Eran, y esto es literal, el sistema operativo de su realidad. Así de importante. Vale, todo buen investigador necesita un plan de acción, ¿verdad? El nuestro es bastante claro. Primero, abrimos el expediente, el caso de los mitos antiguos. Después, preparamos nuestro kit de herramientas, las preguntas clave. Y por último, nos ponemos a analizar las pruebas, que las hemos dividido en 3 grandes bloques: creación, civilización y destino. ¿Listos? Pues vamos al lío. Y con esto arrancamos oficialmente la investigación. La pregunta del millón, la que está en el centro de todo este caso es, ¿para qué servían de verdad estos mitos? O sea, ¿qué función tenían más allá de ser una historia entretenida? Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Porque, a ver, tendemos a pensar que son, no sé, falsedades, historias primitivas, pero nada que ver. Los mitos son un sistema súper sofisticado. Su propósito es, de hecho, triple. Primero, explicar lo que no se entiende. Segundo, poner un poco de orden en el caos del universo. Y tercero, y quizá lo más importante, darle un sentido a nuestra existencia dentro de todo ese gran esquema. Casi nada, ¿eh? Muy bien. Ya tenemos el qué. Ya sabemos cuál era su propósito. Ahora toca el cómo. ¿Cómo nos enfrentamos a estas narrativas para sacarles todo el jugo, para entender su estructura, su mensaje? Pues como decía antes, necesitamos nuestro kit de herramientas. Es que para descifrar cualquier código, lo más importante es saber qué preguntas hacer. Así que, efectivamente, nos ponemos la gabardina y el sombrero de detective, porque en estas historias, cualquier pequeño detalle puede ser una pista, y una pista fundamental además. La pregunta entonces es bastante directa. Cuando nos encontramos con una de estas narrativas que a primera vista puede parecer fantástica, incluso un poco rara, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso para analizarla con un poco de lógica? Pues la respuesta es sorprendentemente sencilla. De hecho, es algo que hemos aprendido desde que éramos críos. Se trata de las preguntas básicas de cualquier historia. El famoso quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué está pasando? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo ocurre todo? Y, por supuesto, la pregunta del millón, ¿por qué? Con estas 6 llaves maestras se puede abrir la puerta de casi cualquier mito. Perfecto, ya tenemos las herramientas, así que ahora sí, vamos a por la primera gran categoría de pruebas que tenemos sobre la mesa. Los mitos que se atreven con la pregunta más grande de todas, la del origen de todo. Y empezamos por todo lo alto, con los mitos cosmogónicos. El nombre suena un poco técnico, pero es fácil. Viene del griego cosmos, que es universo, y génesis, que es origen. O sea, son las historias que explican ni más ni menos que el nacimiento del universo, ya sea a partir de la nada, del caos o de un océano infinito. Es que la escala de la que estamos hablando aquí es inmensa. Estas narrativas son básicamente el Big Bang de las culturas antiguas. Su propia versión, su respuesta a esa pregunta fundamental de ¿cómo demonios llegó a existir todo lo que vemos a nuestro alrededor? Claro, una vez que tienes el universo, pues alguien tiene que gobernarlo, ¿no? Y aquí es donde entran en juego los mitos teogónicos. Otra vez, el nombre viene del griego, teos, que significa Dios. Estos mitos nos cuentan el origen de los propios dioses, sus árboles genealógicos, sus peleas por el poder y al final cómo se repartieron el pastel y establecieron su dominio sobre el cosmos. Vale, ya tenemos el escenario cósmico montado. Tenemos a los directores, que son los dioses, en su sitio. Pues ahora llega el momento de los protagonistas aquí, en la Tierra. Y esos son los mitos antropogónicos. Anthropos en griego es ser humano, así que ya se sabe de qué va. Son las historias que cuentan cómo fuimos creados, si del barro, del maíz, de la sangre de un dios, cada cultura con su propia versión. Entonces, el punto clave aquí es que con estos dos tipos de mitos, los teogónicos y los antropogónicos, ya tenemos el reparto de la obra al completo. Por un lado, los poderes que mueven los hilos desde arriba. Por otro, los que vivimos la historia aquí abajo, en la Tierra. Y ojo que esta estructura nos suena un montón hoy en día. ¿A que sí? Solo hay que pensar en las historias de origen de los superhéroes. Son, en el fondo, nuestros mitos teogónicos modernos.
Venga, pasamos a la siguiente fase de la investigación. Ya tenemos el mundo creado y habitado. La gran pregunta ahora es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo se supone que hay que vivir en este mundo? Para eso están los mitos etiológicos. Podríamos decir que son los que responden a los grandes porqués del día a día. Explican el origen de cosas súper concretas. ¿Por qué hay montañas? ¿Quién nos enseñó a cultivar? ¿De dónde salió el fuego? ¿O por qué hacemos esta fiesta cada año? Son como el manual de instrucciones del mundo. Pensemos un segundo en el fuego, por ejemplo. Qué elemento tan potente, tan transformador. Es algo tan fundamental, que es que casi todas las culturas del mundo tienen un mito para explicar de dónde vino. Y casi siempre la historia es la misma. Fue un regalo, o a veces un robo, a los dioses. La historia de Prometeo es el ejemplo más famoso, claro. Seguimos. Ahora tocan los mitos morales. Y la distinción es muy clara. Si los etiológicos explicaban el mundo físico, los morales se encargan del mundo ético. Son los que establecen el código de conducta de una sociedad. Y lo hacen, cómo no, a través de historias de héroes y villanos, de recompensas y de castigos divinos. Es fácil imaginar ese choque de trenes, ¿no? Ese enfrentamiento entre fuerzas opuestas. Los mitos morales están llenos de batallas épicas entre conceptos como la luz y la oscuridad, el orden y el caos, todo para dejar bien clarito qué valores son los que la comunidad debe defender. Funcionan al final como una especie de brújula moral para todo el mundo. Y para terminar con esta sección tenemos los mitos fundacionales. Estos son muy interesantes porque lo que hacen es conectar a un pueblo con un sitio concreto, con un lugar en el mapa. Cuentan cómo su ciudad más importante fue fundada, ya sea por orden de los dioses o por un héroe legendario. Básicamente, le dan un origen sagrado a la comunidad. Es que estos mitos fundacionales son como un mapa de identidad. Anclan a la gente a la geografía de una forma muy profunda. Consiguen que un trozo de tierra cualquiera se convierta en nuestra tierra sagrada, en el centro del universo para esa comunidad. Y claro, el vínculo que eso crea entre la gente y su territorio es increíblemente poderoso. Bueno, hemos investigado el principio y el durante, el cómo empezó todo y el cómo se vive. Ahora llegamos a la última parada de nuestro viaje, a la categoría de pruebas final y, probablemente, la más dramática de todas. Hablamos de las historias que miran hacia el futuro para responder a la última gran pregunta. Porque claro, desde la primera chispa de la creación hasta la llama final, el ciclo tiene que completarse. Los mitos que hablan del fin del mundo se llaman mitos escatológicos, y da igual si es a través de un diluvio universal, una batalla final entre dioses o un juicio divino, estas historias no van solo de destrucción, que va. De la misma forma que los mitos de la creación daban sentido al origen, estas narrativas sobre el apocalipsis lo que buscan es dar un propósito y un orden incluso al final de los tiempos. Son las que cierran el gran círculo de la existencia. Y con esto, nuestra investigación sobre el pasado llega a su fin. Pero claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para nuestro presente. Hemos visto cómo estas historias daban forma al mundo precolombino. Pero, ¿y el nuestro? Si lo pensamos bien, ¿cuáles son esas grandes narrativas, esos mitos modernos sobre el origen, la moral y el destino que hoy explican, ordenan y le dan sentido a nuestra civilización? La investigación, por lo que se ve, no ha hecho más que empezar.